preguntando cosas de Hacienda. Esto Claro. no es un programa de Hacienda, no es una sección de Hacienda, es una sección de eficiencia energética. Lo que pasa es que yo me he lanzado a decir que me estoy totalmente en desacuerdo con el 21% que nos cargan en la electricidad, pero bueno. Esa consulta nos la envía Pilar, la de Hacienda, a través del WhatsApp, que yo se la tramito a Belén para defensora del oyente. Muy bien, para perfecto. investigar el caso Pues que ya ella nos cuenta. Muy bien, acuerdo? perfecto. Pues todo el que tenga quejas de otra naturaleza que no tengan que ver con la eficiencia energética, a Belén Almonacid, que es la defensora del oyente, la portavoz del oyente de este programa. Nosotros lo que vamos a hacer ya es saludar a Javier Méndez. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenos días. ¿Cómo van las obras? Bueno, van bastante bien, está bastante limpio. Había mucha gente dentro ahora mismo, dentro de lo que es el despacho, echando el resto zona, allí. Y bueno, está claro que en poco tiempo, y que irán por adelantado, en poco tiempo tenéis la otra línea. El estudio funcionando, perfecto. el estudio, Bien, sí, sí. bien. Oye, yo me quedo muy tranquila. No, me alegro. Vamos a poner nuestra casa más verde, vamos a dar pistas, vamos a contar lo que estamos obligados, lo que no, lo que podemos hacer. Pero yo he despertado aquí a lo mejor muchas expectativas entre la audiencia a través del 910 30 63, a través del WhatsApp 628 091 117, porque Rodrigo nos escribe y Vivi también, y vienen a decir algo así, va muy paralelas. Dicen, hola chicos, dice, ¿puede una comunidad de propietarios autoabastecerse de energía eléctrica? Y Vivi, en este caso, ella iba por una casa particular, dice, ¿una casa puede llegar a ser independiente energéticamente y autosuficiente en su día a día? Bueno, de momento yo creo que debíamos empezar, Javier, aparte de que respondamos a estos oyentes un poco por qué entendemos por casa sostenible, ¿no? Sí, el concepto sostenible, por encuadrarlo dentro del consultorio que estamos realizando, recordarle a todos los oyentes que el famoso deber de conservación, que dentro de ese deber de conservación hay un apartado en el que estamos obligados, por así decirlo, o podemos estarlo si la Administración nos ordena por algún tipo de motivo, como pueda ser en concreto, y leo textualmente, por mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, nos puede llevar de alguna manera a hacer ciertas obras hasta un tope económico que no deja de ser el 50% del importe de la nueva construcción. ¿Qué es sostenibilidad? Pues bueno, se trata de alguna manera en intentar, dentro de esa idea principal de los años 90 del protocolo de Kioto, que fue casi el primer precursor de intentar que no se suba o que no se eleve la temperatura global más de 2 grados, aunque se han puesto ciertas medidas dando por hecho que iba a ser bastante complicado dejar de reducir más de 1,5 grados, con lo cual daban por eso que ya habíamos dado un salto importante y que dar marcha atrás iba a ser bastante difícil. Se trata de consumir menos energía, contaminar menos, utilizar menos recursos, consumir menos agua, consumir menos electricidad, menos combustibles fósiles. De alguna forma aunar los criterios tanto económicos, marcados desde pautas, como bien comentaba alguno de los oyentes antes, desde pautas europeas, directivas europeas que nos influyen a todos los Estados miembros, con políticas europeas que, si bien es cierto evidentemente que la electricidad está con los números que todos estamos sufriendo, es cierto que desde Europa lo que se intenta es dar todas las subvenciones y posibles ayudas a todo tipo de proyectos de investigación para mejorar esa eficiencia. En base a conseguir el hito que para todos nos suena del año 2020, el famoso 20-20-20, y que ahora en el 2030 lo han aumentado un poco más. En el 2030 es un 40-27-27, es decir, que el 40% se reduzca un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a lo que emitíamos en los años 90. La segunda cifra, 27%, un mínimo de un 27% de energía que se produzca con energías renovables. Y el tercerito es que la eficiencia energética sea como mínimo de un 27%. O sea que la línea a seguir es la misma, la sostenibilidad evidentemente queda amparada como mínimo con estos parámetros, y lo que es evidente es que tenemos que hacer un gran cambio porque los edificios están, como hemos dicho durante este consultorio, con normativas anteriores y el ritmo que nos van a ir pidiendo pues va a ser un esfuerzo que tenemos que llevar a cabo. Hay cambios que son obligatorios, que nos obliga a la ley. Yo te preguntaría que cuáles son, y hay otros cambios que yo puedo hacer en mi vivienda porque yo esté más comprometido por el medio ambiente, o porque quiero que mi casa sea ecológica, o porque quiero yo ahorrar en luz o crear mi propia energía. Digamos que por ahora, desde el punto de la ley, no nos están obligando demasiado, y vamos a hacer el matiz con la cuestión del demasiado.
certificado. Estamos todos conscientes hemos hablado estas semanas atrás del informe de evaluación del edificio, del certificado de eficiencia energética. Estamos aportando datos, estamos analizando las viviendas con estos certificados para saber exactamente el estado en el que se encuentran. ¿Para qué? Evidentemente, en base a esos programas de ayudas y de subvenciones que todos conocemos como Plan Madre, o a nivel comunidad o a nivel estatal, Plan Madre desde el Ayuntamiento de Madrid, pues lo que se trata es de tener dos datos primero de esas auditorías para luego poder ir incrementando esas posibles ayudas y de paso juntar los dos parámetros e irnos obligando a cumplir unos mínimos. Por ahora esos mínimos no están, se ha lanzado una estrategia a nivel europeo que nos pidieron desde la Comisión Europea. En esa estrategia nos piden que la eficiencia de los edificios existentes que están sin aislamiento pues suba bastante, que pasemos de esas Fs, Gs a niveles altos, de Cs y Bs, si recordamos la escala, va desde la A, lo más alto, hacia sí, una G, que es el nivel, la menor eficiencia en cuanto a edificios, y de alguna manera esa propuesta de estrategia está, pero no se está obligando internamente todavía desde nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. Les vamos aportando datos y ellos van a ir regulando la forma en que nos lo van a ir pidiendo. Pero en base ese deber de conservación que vamos comentando, en cualquier momento nos pueden pedir que para que una ITE sea favorable o un informe de evaluación de los edificios sea favorable, pues cumplamos unos requisitos mínimos de eficiencia. Igual que para que nos den una ayuda tenemos que subir una serie de peldaños mínimos. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué debería ser verde para que nos entienda todo el mundo? Por el concepto de verde hay que incluir varias líneas. Por un lado tenemos la cuestión del agua, tanto el agua de abastecimiento como el aprovechamiento posible de las aguas que ahora mismo estamos tirando. Recordar ese concepto de las famosas aguas grises, ese posible reciclado de las aguas de la bañera, de la ducha, del lavabo. Que mucha gente, yo por ejemplo en mi casa cojo lleno un cubo mientras que sale agua caliente, pero eso lo hago porque yo quiero, no porque nadie me obligue. Evidentemente, ejemplo, ¿no? Pero eso es un problema porque claro, no tener retorno dentro de la instalación, pues evidentemente hasta que nos salga esa cantidad de agua fría, pues el resto de agua la estamos tirando. Lo suyo es recuperarla, como bien dices, o incluso aprovechar esas aguas de lavado de manos o de la ducha, poderlas filtrar con procedimientos biomecánicos que ya existen, y esa agua poderlo volver a utilizar, pues bien en el inodoro o bien utilizarla para lavar los coches. Eso ya se puede hacer. Sí, ya se puede hacer perfectamente. Incluso hay líneas de ayuda dentro del Plan Madre, hay líneas de ayudas específicas o se valoran positivamente que se puedan hacer esas propuestas de cambio. Entonces tendríamos el tema de las aguas. El agua, ¿vale? Que yo ahora podría hacer una obra, si mi vivienda lo permite, o comunidad de propietarios lo permite, o vivienda unifamiliar, para tener un sistema para yo poder reciclar el agua. Evidentemente. Dentro de una comunidad de vecinos pues hay que buscar la forma de encajarlo, ver los espacios y demás, pero evidentemente se puede plantear sin ningún tipo de problema con el OK del resto de compañeros. ¿Es complicado? Quiero decir, ¿requiere mucha obra? Bueno, requiere aumentar el nivel de las tuberías, hay que aprovechar. No se puede pensar solamente en el tratamiento de pensar, soy sostenible y voy a hacer un cambio en energía, voy a hacer un cambio en el agua. Hay que pensar en global, como hemos dicho otras veces. Ya nos toca, ya tenemos los 50 años o tenemos 40 o queremos hacer una inversión y mejorar el nivel de confort y la calidad de nuestro edificio para venderlo, para que nos sea más económico, para consumir menos, etcétera, etcétera. Y hace falta una visión global de todas las líneas y sobre todo ver qué me cuesta invertir y cuándo voy a empezar a recuperar esa inversión. Si hay números gordos, los números gordos son bastante determinantes en esta línea, pues colocar unos grifos eficientes dentro de nuestra vivienda nos puede llevar a unos ahorros de agua de 60-70%. Pensar que el nivel medio por persona en España estamos consumiendo de 160 a 170 litros más o menos, una familia de 4 personas unos 40 metros cúbicos al mes, pues bueno, un ahorro de un 60-70% de esa cantidad de agua es importante. Si además podemos reciclar el agua, las aguas grises, y tenemos que hacer la inversión y estamos ahorrando también otro 40% de aguas, etcétera, etcétera, y además mejoramos la eficiencia y además aislamos y además mejoramos la calidad del aire, pues todos esos parámetros evidentemente nos va a llevar a ese concepto de casa verde o de sello verde que se está metiendo en algunos edificios y que de alguna manera nos va a redundar tanto en la economía como en la salud del ciudadano. Tema energía solar, que hubo un tiempo que se puso muy de moda, esto de colocar paneles solares en todas las azoteas y sobre todo si hablamos de viviendas unifamiliares. Es verdad que había muchísimas ayudas que después ya no son, quiero decir, ya no están. No sé si sale rentable o no. Bueno, en ese parámetro yo creo que lo fundamental es analizar todo y ver el parámetro de cuándo recupero la inversión. Bloque de viviendas, energía solar, agua caliente solar, edificio existente. Pues la inversión que podamos hacer nos va a llevar a que nos revierta o que recuperemos esa inversión en cuanto a los ahorros, pues quizás del orden de 7-8 años de ese parámetro. Si lo que colocamos es energía fotovoltaica, recordad que la energía solar que pondremos sería para el agua caliente sanitaria.
En algunos casos podríamos utilizarla, pero ya con poca influencia para el tema de la calefacción, pero bueno, habrá que hacer más inversión dentro de lo que es la instalación. Y también como energía fotovoltaica, en otras preguntas que hacía Sergio en un principio, evidentemente puedo colocar paneles solares y esos paneles solares fotovoltaicos van a generar energía eléctrica que me va a disminuir mi consumo. Sí es cierto que si llevamos tiempo hablando de esa línea del impuesto al sol, pues el decreto se reguló, se ha habido, digamos que todos los partidos o prácticamente toda la oposición ha pedido una reclamación para que se revise esa cuestión, porque querían cobrar o se pretende cobrar un impuesto por ese autoconsumo. En junio saldrá, si no recuerdo mal, la solución de por dónde irán las líneas, pero lo que se pretendía era como mínimo pues cobrar un 10%, por así decirlo, de toda esa energía que autoconsumiéramos directamente. Bueno, si quitando esos impuestos al sol y con un estudio adecuado, evidentemente podríamos ser autoabastecidos nosotros directamente. Hombre, y si no, es verdad que lo bueno es tender a los máximos, pero a lo mejor se podrían colocar unas placas solares para iluminar zonas comunes. Zonas comunes, ascensores, piscina, alumbrado del ascensor, ¿no? etcétera, etcétera. O sea, todas esas cuestiones incluso nos mejora la eficiencia energética del edificio, nos permite descontar esas emisiones que se generarían del certificado del edificio entero, con lo cual subiría nuestra calificación. Sería un tema de etiqueta, de mejorar la calificación, aunque los consumos no los habríamos mejorado del todo, pero bueno, todos esos son líneas que nos permiten ir avanzando. Fotovoltaica, pues estaríamos con unas inversiones, una recuperación de la inversión de en torno a 11, 12 años de ese orden. Si aislamos, decíamos en su día que puede ser entre 15 y 20 años, depende del tipo de edificio, o sea que hay que pensar en global, hay que ver la inversión que queremos hacer, hay que hacer unos números. Así, aparte de la buena intención. Evidentemente, por eso siempre decimos que es bueno tener la idea o el apoyo de un técnico que nos pueda echar esa visión global, que nos desmenuce todas las posibilidades y luego ya evidentemente ya queda la comunidad de vecinos para decir exactamente cómo invertir. Como consejo, interesa sobre todo, evidentemente, empezar a invertir por las líneas que mejor o que antes pueda recuperar la inversión. Es decir, toda la mejora del alumbrado. El alumbrado, LED, detectores de presencia, todas esas líneas que voy a recuperar lo que me cueste ahora a un año vista, año y medio a lo sumo, ya va a ser un beneficio que pueda tener. Pues bueno, empecemos por esas partidas lo más inmediatas posibles para luego esos ahorros poderlos invertir en el resto de actuaciones. O lo más simple, ¿no? Tú comentabas, en muchas comunidades de vecinos, en muchos portales, enciendes la luz del portal y se enciende todo el edificio como si fuese la Torre Eiffel, ¿no? Pues podemos hacer que se vaya encendiendo planta a planta según necesidades. Mira, 2 preguntas del WhatsApp, ¿vale? Javier, dice Gaby que si tú sabes si el agua que se recoge, cuando hablábamos de agua de la lluvia o de casa, bueno, el agua que se recoge es necesario depurarla. Y luego nos pregunta también Sonia a través del WhatsApp que a qué te refieres con grifo eficiente. Bueno, grifos eficientes los tienes, y grifos electrónicos activados por sensores, por infrarrojos, grifos con perrizadores que lo que hacen es meter partículas de aire y que entre la menor cantidad de agua. O sea, hay diferentes tratamientos y la industria nos está aportando diferentes formas de hacerlo. Con unos te ahorras el 60%, el 65%. Entonces, grifos, para entendernos, en el que no notas que sale menos agua, pero sale menos agua. Evidentemente sale menos agua y además puedes regular la temperatura y de esa forma pues no estamos tirando ese problema que tenemos con los grifos anteriores. Bueno, grifos con termostato, duchas con termostato, existen desde hace mucho tiempo. Sí, y te evitas que ese regulador interno pues se va desgastando y evidentemente aunque tú no estés abriendo el agua caliente, siempre algo de agua caliente se está yendo y estás consumiendo tanto agua que consumirías si fuera fría o caliente, pero al mismo tiempo estás consumiendo el gas natural o la energía necesaria para poder calentar esa agua. Tardas en que consigues darle al punto, porque mira que hay duchas que son, en fin, desde que te pasan de 0 grados a 40 en medio milímetro de que mueves el mando, ¿no? Y lo del agua que se recogía, ¿no? De las aguas grises, me imagino que en ese sistema, yo desde la ignorancia te pregunto, en ese sistema que tú nos contabas que se puede instalar para aprovecharla, ya incluye algo de depurarla, me imagino, sí, ¿no? Pues decíamos que hace falta estudiar el espacio, porque claro, lleva una depuradora biomecánica y de alguna manera pues vas limpiando, parte de ella la vas a poder recoger y utilizar en otro depósito aparte, parte podrás llevarla al jardín, pero evidentemente necesitas esa depuración para poderla reutilizar. Dentro de toda esta cultura, digamos, de la Casa Verde, me imagino que también entran los materiales que utilicemos para diversas cuestiones, desde la pintura de una casa hasta, no sé, la encimera de la cocina, por ejemplo, ¿no? Nos faltaba esa parte importante. Hemos hablado un poco de la atmósfera y emisiones que durante tiempo, incluso cuando hablamos de las calderas en su día, ya comentamos antaño, hemos comentado un poco el tema de las aguas y el otro gran punto, aunque también está en los suelos contaminados, etcétera, etcétera, pero a nivel nuestro, el otro gran punto, sobre todo,
pues pueda ser la cuestión de esa, incluso de la calidad del aire, ¿no? Dentro de esa calidad de aire, ¿qué tipo de materiales estoy utilizando? ¿Qué estoy haciendo contaminando? ¿Con qué puedo contaminar el aire? ¿Qué son los NOx, los óxidos de nitrógeno? ¿Qué ocurre con los óxidos de sulfuro, con los SOX? ¿Qué ocurre con los CO? ¿Qué ocurre con los compuestos orgánicos volátiles? Todavía por ahora la normativa no nos está obligando a según qué cumplimientos. Hay una estrategia que nos han pedido desde Europa que cumplamos. A 2 años vista se van a poner ciertos parámetros, ciertos niveles máximos de esas partículas de contaminación, porque nos van a influir tanto en la calidad del aire interior como en el aire de nuestras ciudades. Nosotros nos quedamos solamente con el tema de circulación, matrículas pares, impares, y esas líneas de contaminación que tenemos, pero desde las mascotas, desde la persona humana, desde los materiales, desde esas pinturas, como bien decías, desde esos barnices, esos tratamientos de las maderas, esas fibras sintéticas, todo eso va soltando unas partículas, por ejemplo, denominadas compuestos orgánicos volátiles. Esos compuestos orgánicos volátiles por ahora no están regulados su limitación, se van a regular en breve. Esos carbonos que puedan desprenderse de esos compuestos orgánicos volátiles van a reaccionar con los óxidos de nitrógeno, y eso sí va a tener repercusión tanto en el aire ambiente como en la elevación de la temperatura, como en la destrucción de la carga de ozono. Con lo cual, todo está muy ligado. Compuestos químicos de limpieza, amoníacos, lejías, bueno, pues todos ellos tienen ciertos componentes, y todos notamos cuando en una habitación o en una sala pues no está bien ventilada, o hay demasiado, o hay mucho libro y no se ha ventilado, y empezamos a notar ese olor de biblioteca característico, pues bueno, no dejan de ser partículas dentro de ese aire. Hemos perdido calidad, y aunque nos está afectando desde salud, al mismo tiempo está afectando en lo que es la calidad del aire exterior. Bueno, en ese capítulo entrarían mis odiados aires acondicionados. Sí, el aire acondicionado también tiene, como refrigerante, ya tiene los halogenuros, ya hay cierta prohibición en la utilización de ciertos refrigerantes, y evidentemente todo lo que lleve esos halógenos incorporados, tubos fluorescentes, se van a ir recortando de alguna forma los usos, y de alguna manera pues se va a pedir que ese reciclaje sea de la manera más adecuada para perjudicar lo menos posible. Oye, el tema de las cubiertas también importante comentarlo, ¿no? Sí, es otro elemento, como bien comentas, Sergio, de la idea de esas cubiertas verdes, ¿no? Estamos acostumbrados últimamente a oír bastantes noticias, tanto en fachada como en cubiertas. ¿Y qué es lo que nos aportan esos elementos verdes ahí arriba? Que por otra parte hay que resolver bien el tema de la ubicación, porque nos pueden ocasionar posteriormente algún tipo de problema, de perjuicio, de humedades, de complicaciones. Una buena solución constructiva nos va a permitir el poder sacarle todo el jugo posible, que no sea otro nada más que esa limpieza del aire exterior. Va a impedir que esa irradiación lumínica o solar, que podamos tener durante la época estival se minimice. Al calentarse menos el edificio, voy a consumir menos aire acondicionado, como comentabas tú, Eli, antes, con lo cual voy a necesitar menos refrigerantes. El efecto isla de calor tampoco va a ser tan grande. El efecto isla de calor es, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid lo vivimos mucho, verano, los 40 grados en los edificios se pueden acabar convirtiendo en 50, 60 grados sin ningún tipo de problema, y dependiendo de la composición de los materiales de ese edificio, pues a lo largo de una serie de horas va soltando y desprendiendo ese calor. Imaginamos que todos los edificios lo van desprendiendo, al mismo tiempo los coches han dejado la contaminación oportuna, todo eso junto pues va elevando la temperatura por la noche en un periodo en el que tampoco tenemos muchas horas de nocturnidad, con lo cual los edificios no terminan de enfriarse. Pues esas cubiertas verdes también van a ayudarnos a minimizar ese efecto de isla de calor, a absorber el CO2, a mejorar la calidad del aire. Bueno, a mí se me antoja todo esto. Un sinfín de oportunidades. Tenerlo, claro, es que sería lo ideal. Claro, pero podemos empezar desde lo más pequeño. Es decir, cada vez que compremos algo de madera, por ejemplo, ver qué pertenece, llevan un sello. Ahora las que proceden de bosques sostenibles, es decir, de bosques que no se talan de manera indiscriminada. Pues empezar por cosas pequeñas, ¿no? Las pinturas plásticas pues son un horror. Perdonen ustedes que les diga, busquen pinturas transpirables, que sean más naturales, silicatos, este tipo de cosas. Ahí entraríamos en esa línea de cómo me puedo ayudar y qué tengo que hacer para saber qué puedo utilizar. La problemática es tan grande de la sostenibilidad. Últimamente nos estamos autobombardeando todos con esos criterios. Realmente yo creo que estamos cambiando un poquito de conciencia y nos estamos volviendo un poquito más verde todo. No nos quedaba otra, evidentemente, antes de que el planeta, yo creo que no vamos a ser nosotros los que acabemos con el planeta, sino que el planeta se va a cansar de nosotros y nos va a acabar empujando de alguna manera. Iros a la galaxia nueva esta. No nos queda más que intentar cambiar y mejorar y hacer ciertos cambios. Y dentro de esa línea, como
como bien comentas, pues evidentemente estos puntos son importantes a tener en cuenta y a llevar a cabo. Las inversiones siempre son relativamente grandes, siempre podemos estar aconsejados de algún experto, pero yo creo que la gran complicación está en saber, y de quién me apoyo. Hoy en día el etiquetado es inmenso. Comentas ahora el tema de ciertos tipos de pinturas, hay sellos ambientales, hay ecoetiquetas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, hay que ver todas estas sello cosas, del mercado claro. europeo, hay sellos que son obligatorios, sellos que no son obligatorios. La calificación, las etiquetas de los electrodomésticos. Un electrodoméstico A++, a lo mejor consume como mínimo un 20% menos que un A+, o incluso un 50 o 60% menos que uno que tenga una calificación D, como los que se hacían antaño. Entonces no dejan de ser números que nos van sumando, claro. Que van sumando, pero claro, con tanta etiqueta y con tanta línea, ¿hasta dónde podemos llegar? Incluso hay etiquetas ambientales o sostenibles para los edificios. Cumpliendo una serie de parámetros, se puede intentar mejorar el edificio con todo este análisis de la sostenibilidad. Alberto, te pregunta, Javier, dice si es complicado la instalación de él escribe chimenea de masa térmica. No sé a qué se refiere. Chimenea de masa térmica. Será una caldera, más que una chimenea, digo yo, ¿no? No sé. A ver, la chimenea, no sé a qué se refiere Alberto con la definición. Más, claro. La chimenea, evidentemente, si estamos hablando de un bloque de viviendas, ya va a ser complicado instalarla. Yo imagino que será una casa individual. En una casa individual, la chimenea va a resultar más sencillo realizar la evacuación. Es importante, Alberto, tener en cuenta el tipo de combustible que vas a estar quemando, porque dependiendo del tipo de combustible y del tipo de caldera, pues te van a permitir el utilizar unos sistemas u otros, de poderlo echar por fachada hasta obligarte a que lo eches por arriba por chimenea. Y no hay una regulación tan exhaustiva como para ese concepto de masa térmica que está comentando poderlo tener localizado. No sé, le falta ahí un poco de matiz para que lo diga exactamente si se está dirigiendo a las dimensiones de la chimenea, como bien comentáis, para el tema de las biomasas y demás, que eso lo que hace es necesitamos un poco más de conducto, de medida de conducto, porque se están emitiendo muchas partículas. La biomasa en un principio pues no emite mucho CO2, pero sí emite muchísimas otras partículas que por ahora nos están impidiendo dentro de la regulación que tenemos en España, pero que con esa estrategia de calidad del aire evidentemente va a sufrir algún tipo de cambio, porque lo que no va por uno va por otro. O sea, no tendremos gas de efecto invernadero, pero tendremos otras complicaciones. Pero vamos, por ahora no tendría ningún tipo de impedimento. Esto ya lo hablamos en su día con el tema de las calderas, pero en estos momentos, digamos, ¿cuál es la caldera o el combustible, o la caldera y el combustible que son más ecológicos, por decirlo de alguna manera? Yo metería ahí el matiz dependiendo de las zonas. A nivel ciudades, una ciudad como Madrid, no creo que podamos meter muchas centrales y muchas calderas de biomasa, porque ya tenemos una contaminación tal y unas condiciones atmosféricas de unas características que tenemos que casi evitar esa línea, ¿no? No vamos a poder. Mientras que una casa en el campo, pues evidentemente si hay mucha reforestación y se está generando mucha biomasa, va a ser lo más eficiente para ellos, porque tendrá poco desplazamiento y no tendrá lo que ocurre problema. es que una cosa es la eficiencia y otra cosa es la sostenibilidad. Quiere decir, para mí me puede salir baratísimo la caldera que es más contaminante, claro. Pues en el campo una caldera de biomasa no va a complicar la vida a nadie, porque habrá más vientos y con ubicación no tendremos ninguna complicación, no estaremos contaminando en demasía, no estaremos perjudicando a nadie, mientras que en una ciudad tendríamos grandes problemas. En una ciudad el ratio sostenibilidad, eficiencia, combustible, prácticamente si no podemos tirar de renovables, el gas natural yo creo que por ahora va es lo mejor, el gas natural. Muy bien, la última. La última, mira, pues Sandra, no es una pregunta, es un comentario que ella hace, dice que ella ha oído hablar y que ha visto un reportaje sobre el inodoro seco, que es un inodoro que al parecer no gasta agua, es lo único que nos cuenta. Madre es mía, un inodoro sin agua. Bueno, pues no sé, será como los hornos pirolíticos, no sé. Ahí con el serrín de toda la vida. Temperatura, no tengo ni idea. En concreto no conozco el inodoro seco. Pues investigaremos este concepto que nos dice el oyente, claro. Vamos a investigar el inodoro seco con serrín, rápidamente. Ir un poco por la línea de, ya tenemos en algunos urinarios, como se pueden ver, con ciertos productos químicos internos, que lo que hace es que,
bueno, que no necesite esa aportación de agua para llevarse los residuos. A nivel de inodoro ya para aguas mayores, pues no sé si también en la industria habrá algún tipo de elemento, pero evidentemente si no tenemos un tipo de agua, aunque sea reciclada, que lo esté aportando, sea gris, otro color, se generará algún tipo de producto que habrá que gestionar de la forma adecuada. Perdona, Wikipedia. Es que la Wikipedia es una cosa. El baño seco ecológico, también conocido como inodoro seco, de esto estamos hablando, es un tipo de baño que se caracteriza por no utilizar agua entubada, sino que aprovecha las capacidades de compostación y la desecación para degradar la materia fecal. En su forma más simple, el baño seco consiste en un recipiente destinado a recuperar las heces, vamos, como la caja de los gatos, que luego son cubiertas por serrín, copos de madera o de algún otro tipo de materia orgánica seca, y luego esto se recicla, por lo visto. Bien pensado en una vivienda unifamiliar en el campo, evidentemente tiene su finalidad. De que sea instalar esto entre la cultura popular. Oye, una duda que yo tengo, pero oye, perdona, hay marcas conocidas. ¿Sí? La marca más conocida de inodoros del mundo mundial lo tiene. La del señor que te sientas. Ese. Exactamente. ¿Qué señor? Una tontería que me ha venido acá a la cabeza, pero yo la suelto. El calor, por ejemplo, de la biomasa, que da la biomasa, si es el mismo que... o se nota distintos tipos de calor confortable, venga de biomasa o venga de otro sitio. Depende, ese punto es el poder calorífico inferior y depende del combustible. La biomasa es bajo, con lo cual necesito a lo mejor 4 o 5 veces kilos de biomasa para que me dé el mismo calor que un metro cúbico de otro tipo. Me venía esa duda, ¿no? Porque hablamos muchas veces, ¿no? de cambiar de combustible, pero claro, a lo mejor necesitas para caldear una estancia. Cada combustible tiene su poder calorífico inferior y en función de eso necesitaremos quemar o consumir más o menos. Bueno, parece que te han oído. Entre sus mayores desventajas, yo sigo con el inodoro seco, perdón, cabe destacar la dificultad de implantar este tipo de sistemas en determinados contextos y en particular en medios urbanos muy densos. Bueno, pues esto será una cosa estupenda, pero de momento los suecos son los que lo están implantando, porque los suecos siempre nos llevan 15 cuerpos de ventaja. Pues bueno, ahí están, que lo prueben los suecos, y cuando los suecos hayan demostrado que esto es eficiente, nosotros ahí iremos de cabeza. Muy bien, pues muchas gracias, de nada, Sergio. Hombre, he aprendido mucho. Pues yo también, fíjate, mira, ahora voy a hablar yo de los baños secos, entre otras cosas, con una propiedad, oye, estupenda. Muchísimas gracias, Javier Méndez, responsable de uno de los pilares, como solemos decir, director técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchísimas gracias. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros y buen fin de semana a todos. Venga, hasta luego.